Me entró un poco la nostalgia, ¿verdad? De la última vez que fuimos, allá en 2010. Lo que recuerdo es lo que les traigo hoy. Imágenes interesantes, publicitarias, por cierto, de la marca Las Tres Tiras que vestía antiguamente la selección. Fíjense lo que era esto. Ñame corazón mareté. Impresionante, impresionante. Dice ahí la frase, todo equipo necesita una camiseta con historia. Fenomenal. Aquí, por ejemplo, ven en imágenes a Cristian Riveros. También tenemos a Nelson Naedo Valdés, como también a Paulo da Silva y Justo Villar, no podía faltar, señores. Un equipazo. Se ve acá en la esquina derecha, no sé si alcanzan a divisar la imagen del el símbolo de la Yabulani, que era la que más movía a Adidas en esa época. Y la de Sudáfrica 2010. Pasamos a la siguiente. Miren lo que es esa. Miren lo que es, señores. El León Guaraní. Nelson Naedo Valdés, señoras y señores. Aquí recita la siguiente frase. Todo equipo necesita una camiseta con historia nuevamente. Ñande Albirroja Paite. Ja, espectacular la campaña que lanzó la marca en ese año. Miren lo que es esta imagen. Fíjense un poquito aquí, señores. La camiseta paraguaya, la de los dos bastones blancos, la que usamos en Sudáfrica 2010, pero con un particular que está compuesta por la hinchada, por la gente, por el pueblo guaraní, en rojo y blanco. Es increíble. Y la cara, el porte, ustedes ya saben, el porte del León Guaraní, Nelson Naedo Valdés, personificando, mejor dicho, la personalidad, la garra, el carácter que tenía ese equipo, que si usted lo vivió, no hace falta ni que lo diga, ¿verdad? Pero hay muchos que no lo vieron. Era un equipo, como lo dice también Adidas aquí en esta campaña, barete. Pasamos a una de mis favoritas, si no la favorita. Impresionante. Esta, como ya les dije, Adidas se fue todo en el buen sentido en ese año. Increíble. Como pueden ver aquí, tenemos a pesos pesados nuevamente. Tacuara Cardoso, Cristian Riveros, Jonathan Santana, Julio César Cáceres y Claudio Morel Rodríguez. Increíble esta imagen. Todos ahí arengándose, apoyando. La frase aquí también que dicen, Barete, bordado en la camiseta, marcado en el alma. Shemo Pirimba. Increíble. Es muy linda la campaña de ese entonces. De la última vez que estuvimos en el Mundial.